Hola, ¿cómo está, hermana Vilma? El Señor le bendiga. Es una bendición para mí estar nuevamente aquí alabando a nuestro Padre Celestial. ¿Qué tal su día? Recuerde, ay, ya puso su mute, Sí. ya lo quitó. Bendecida hermana, agradecida con el Señor por este privilegio de compartir su palabra y también el privilegio de verles, aunque sea en línea, pero ya confiando en el Señor que pronto nos veremos personalmente. Amén. Así es. Sabemos que está un poco todavía peligroso salir, pero y confiamos que pronto nos podamos reunir, estar todos juntos como antes lo hacíamos, pero eso no quiere decir que no podamos compartir la palabra y estar en conexión con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así es, amén. Podemos compartirlo y bueno es ahora de que a través de las plataformas podemos alcanzar a más personas que posiblemente no les guste congregarse, pero que pueden escuchar en sus casas la palabra del Señor. Así es, la verdad que yo no me imaginaba que pudiéramos estar aquí a través de esta plataforma y pudiéramos llegar a tantos lugares. Realmente es una bendición lo que Dios ha hecho, porque a pesar de la pandemia, nosotros seguimos adorando lo seguimos adorando a Él y no dejamos de congregarnos a través de este medio, ¿verdad? Es así, hermana. La verdad es que las cosas del Señor dicen que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios y esa es una promesa. Y yo digo de que ahora hasta los que no conocían del Señor, conocen del Señor porque los medios se han encargado de propagar este evangelio hasta donde el misioneros posiblemente no podían llegar. Así es. Bueno, vamos a empezar nuestro devocional. Recuerden que tenemos un momento de oración. Si alguien tiene peticiones, quiere que nos unamos, por favor, no dejen de mandarlas, que nosotros estamos orando constantemente. Y bueno, no hay como orar en grupo, ¿verdad? Porque la oración, la verdad que toma poder. No es que uno solo no nos escuche el Señor, pero imagínense cuando nos unimos. Es una bendición, el Señor le agrada eso. Y bueno, quisiera que me acompañaran en sus Biblias y vamos a leer 2 Corintios 10:18. La palabra de Dios dice así: porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermosa la palabra. Vamos a orar para poner este momento en las manos del Señor y Él nos pueda guiar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos has bendecido, nos has dado el techo, Señor, la comida, y estamos salvos, estamos delante de tu presencia, Señor. Y por eso, Padre mío, te damos las gracias. No tenemos cómo darte es un regalo especial, Padre Santo. No sabemos cómo agradecerte todo, Padre Santo, pero hoy queremos darte las gracias y decirte lo importante que eres tú para nosotros, Señor, porque sin ti no somos nada. Padre mío, te pido que nos perdones, que nos cambies, que nos restaures, Señor, que todas esas cosas que a ti no te agradan, Señor, que tú seas, Señor, con nosotros, quitándonos esas cosas que no te agradan, Padre Santo. Señor, en este momento te ponemos este tiempo para que seas tú dirigiéndolo, para que tú hables a través de mi hermana, para que tú seas, Señor, el que llegue a esos corazones, al que toque a todas esas personas que te van a escuchar en este momento y por aquellas, Padre Santo, que te van a escuchar después, Padre mío. Señor, te pido de manera especial que toques, Señor, que cambies, que restaures, Señor, aquellas almas, Señor, que todavía no te conocen, que todavía no tienen esa comunión contigo, Señor. Yo te pido de manera especial, Señor, que seas tú obrando, Padre mío, para que ellos cambien, Señor, su forma de pensar, que tengan una bendición y sobre todo que sean
salvos, Señor, y que tengan una vida eterna, Señor. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y bueno, mi hermana nos trae un tema espectacular que yo estoy ansiosa por escucharlo. El tema es un obrero aprobado. Vamos a ver de qué se trata. La dejo a hermana Vilma. Gracias, hermana Conchita. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, los que estén escuchando, los que estén en línea y los que van a escuchar después esta transmisión. Doy gracias a Dios por el privilegio de compartir su palabra, y también dice la palabra con temor y temblor, porque soy responsable de todo lo que diga. Pues esto puede servir para edificación, como también puede destruir. Así es de que el tema es como presentándose un obrero aprobado. Tenemos que presentarnos a Dios como un obrero aprobado, que Dios se sienta complacido de lo que nosotros hacemos cuando compartimos la palabra del Señor. Y quisiera llevarles al libro de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 15. Y yo creo que ya les di un tiempecito, yo creo que ya lo encontraron. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión del Espíritu Santo, y así será leída toda la palabra del Señor que traigo en esta noche. Y dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más a la impiedad. Hablando aquí de Timoteo, todos sabemos de que fue un discípulo de Pablo. Y Pablo fue el que, ¿cómo se dice en español? El que discipuló a Timoteo para que fuera un siervo de Jesucristo. Pero quisiera leerles la historia de Pablo y por qué traigo este versículo. La verdad es que cada vez que preparo algo, me da como nervio, porque sé que soy responsable de lo que yo pueda decir en esta plataforma o en un púlpito. Nosotros tenemos, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado de lo que decimos, porque la palabra de Dios dice, y quiero que no pierdan este versículo porque vamos a regresar al final, lo que dice, le decía Pablo a Timoteo, y dice: procura con diligencia presentarte a Dios. Cada vez que hablamos la palabra de Dios, nos estamos presentando a Dios. Dice aprobado, que Dios se sienta complacido de lo que nosotros decimos, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la verdad? Es la palabra del Señor. Mas evita, dice, profana y vana palabrería, porque conducirán más y más a la impiedad. Y quisiera pedirles de que fueran al libro de Hechos. Vamos a entrar en la historia de lo que es Pablo. Y dirá usted qué contraste tiene lo que trae con este versículo. Entonces vamos a leer la escritura para que el Señor nos vaya enseñando a través de su Espíritu Santo. Y dice: como todos sabemos, Pablo era un israelita, un judío, y esos judíos de hueso colorado que defienden lo que creen, que persiguió a la iglesia y hizo todo lo que pudo por destruir la obra de Jesucristo. Pero gloria a Dios, porque lo que es de Dios, nadie lo destruye. Y a pesar de que Pablo, vamos a leer la escritura para que vayamos entendiendo. Y vamos a leer en Hechos 22, en el versículo 3. Dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestro Padre, celoso de Dios como hoy lo sois vosotros. Vea lo que dice. Era un hombre de que se había preparado. Él conocía todo lo que hacía. Perseguía a la iglesia del Señor y era un obrero de acuerdo a la ley aprobado. Él tenía todo el reglamento, todo el conocimiento de lo
por qué razón seguía a la iglesia de Jesucristo. ¿Y por qué razón la seguía? Porque todavía ellos seguían esperando al Mesías. Ellos no creían de que Jesucristo había venido. Pero lo hermoso de Dios es que cuando dice que cuando Dios quiere hacer, nadie lo puede parar. Toma a un hombre sin Dios y derrama su unción, y él va a hacer en esa persona lo que él quiere. Porque los planes de Dios son perfectos, a pesar de que Pablo era todo lo contrario, pero era un conocedor de la ley y él conocía la palabra del Señor. Dice, así como celoso de Dios como hoy soy vosotros. Ahora vamos al 4, dice, perseguía yo este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres, mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer preso a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Pablo era un hombre de que él no se paraba, él sabía de que él era un muchachito de que había conocido la ley, sabía qué significaba la ley para él. Usted sabe que los fariseos se encargaban siempre de criticar todo lo que Jesucristo hacía, todo lo que los discípulos de Jesucristo hacían, todo el que seguía a Jesucristo, los fariseos encontraron un pero. ¿Por qué razón hacen esto? ¿Por qué razón hacen lo otro? ¿Y por qué razón hacen lo otro? Hace tiempo miraba un documental donde los niños judíos ortodoxos aún todavía esto se da y se sigue dando especialmente con los judíos ortodoxos, y es que estos niños llegan a las 6 de la mañana a la escuela, y a las 6:30, perdón, llegan a las 6:30 y les dan su desayuno, a las 7 entran a su clase a aprender el Torah, a aprender el libro de la ley. Y están hasta las 12, tienen un receso a las 9 de la mañana para poder ir al baño, tomar agua, pero ellos están enfocados en el libro y están con sus risitos acá y su cosita, y están metidos bien en el libro de la ley y nadie mira a nadie del que está al lado. Ellos están enfocados en aprenderse el libro de la ley, y estos son los judíos ortodoxos. Después de eso, en la tarde le dan su almuerzo a la misma escuela y ya pasan ellos a su escuela secular, a la escuela normal donde aprenden matemática y todo lo demás. Entonces yo me imaginé, cuando estudiaba esto, me acordé de esos niños y desde ese documental que vi, y que yo me imagino a Pablo ahí pegado a los pies de Gamaliel aprendiendo el libro de la ley, y él quería saber por qué razón tenía que actuar así. Hay que tener, igual nosotros, hermanos, cuando conocemos la palabra de Dios, antes de hablarla tenemos nosotros que conocer y entender qué es lo que nosotros estamos diciendo, en qué área el Señor nos ha enseñado, como testimonio, así como lo hizo Pablo, o como lo que Dios ha hecho en nosotros, y la misma palabra misma que es la que da testimonio de Jesucristo. Entonces seguimos. Dice que él recibió cartas y se fue y persiguió a los cristianos. Y siguió, pero dice que aquí vamos a leer Pablo en el versículo 6 del 22, dice, pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Vean una diferencia aquí, hermano. Pablo andaba persiguiendo a los judíos, pero al oír la voz de Dios dice que escuchó una voz. De repente me rodeó mucha luz del cielo que era más fuerte que la luz del sol. Solo imagínense ustedes ese resplandor que aún la luz del mediodía, porque dice que era como al mediodía, digamos que eran las 12 del mediodía, que es cuando el sol está justo en el centro y está en todo su esplendor. Entonces dice que esa luz era aún todavía más fuerte. Y yo decía, mientras estaba preparando, digo, esa es la luz de Cristo. Cuando alumbra a alguien,
cuando la luz de Cristo alumbra nuestros corazones, tenemos que reconocer el señorío de Dios. ¿Y qué pasa acá? ¿Cómo le responde Pablo inmediatamente? Después de ser perseguidor de Cristo, le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Señor. Inmediatamente, posiblemente le pudo haber dicho una grosería, ¿y tú quién eres? ¿Por qué me hablas? ¿Por qué me conoces? O esto y lo otro. Pero no, le dije, Señor, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz, se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Quiere decir que esa voz era especial directamente solo para Pablo. Solo para Pablo. Y luego dice el 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Hermano, un hombre perseguidor de la iglesia, un hombre que buscaba cartas para destruir la iglesia de Jesucristo, para destruir todos los que estaban evangelizando del Cristo resucitado, del Dios de la salvación. Pablo, un hombre muy preparado, muy sabelotodo con respecto a la ley, le dice, ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré, Señor? Ese Señor, Pablo estaba reconociendo que él era superior a él con todo y su conocimiento. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Y lo vamos a dejar hasta ahí, porque vamos a saltar y es la misma historia de que tenemos aquí en el 26. Entonces aquí, eso es cuando Pablo verdaderamente, hasta ahí llegamos cuando Pablo fue confrontado con el Señor, que iba persiguiendo a la iglesia del Señor, que iba a otras ciudades a buscar a los que profesaban a Cristo, a los que testificaban de Cristo, pero él no le bastaba nada más con echarlos a las cárceles, sino que buscaba cartas y ya iba él a otra ciudad a buscar a los que se habían ido hasta allá, hasta los que se habían ido allá, para traerlos y meterlos a las cárceles. ¿Por qué? Porque confesaban a Cristo, porque proclamaban a Cristo. Pero en ese momento a Pablo le alumbra la luz de Cristo y dice que su luz era tan incomprensible, tan resplandeciente, de que él inmediatamente pierde la vista de sus ojos, deja de ver, y tienen que llevarlo para que él pudiera ser atendido por otra persona, que no vamos a entrar porque la historia es muy larga. Pero lo que le quiero decir es de que Pablo era una persona que sí conocía del Señor. Y en el 26 encontramos a Pablo cuando ya he llevado, Pablo se convierte al Señor y empieza a servir al Señor, y el Señor le dice de que aquí en el 22 le voy a decir, no, el 26, dice, he llevado ante los sacerdotes, porque Pablo al convertirse al Señor y empieza él a predicar el evangelio también. Entonces, ¿qué pasa con Pablo? Pablo, después de ser el perseguidor de la iglesia, se convierte en el perseguido de los mismos judíos a quien él perseguía. Lo empiezan estos judíos a perseguir. ¿A quiénes lo empezaron a seguir? Fueron los fariseos. Y lo llevaron también a los tribunales de la misma manera de que él hizo con los cristianos de aquel tiempo, con todo. Pero ¿qué pasó con los cristianos? Los cristianos, cuando Dios lo llama, no le dieron la espalda, lo apoyaron, y él empezó porque Jesucristo mismo le dijo, te voy a mandar a los gentiles. Por esa razón vino el evangelio a nosotros. Y cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia del Señor, a los que seguían a Cristo, ¿qué fue lo que causó? Que todos se desperdigaron y el evangelio llegó a otros lugares. Eso fue una bendición. Yo creo que muchas veces las circunstancias que pasan a nuestro alrededor nos tienen que ayudar y siempre tenemos que ver un propósito en las cosas que pasan a nosotros. Es como esta pandemia. Yo decía en esta semana, wow, Señor,
Yo sé que el internet es conocido, yo creo que hasta en las Amazonas ya tienen internet, así como dicen que llegó la Coca-Cola primero allá que el Evangelio, posiblemente hasta el internet tengan ya. Es posiblemente que estén conociendo el Evangelio, ya conozcan el Evangelio, o esos lugares de Asia donde hay gente de que no conoce el Evangelio, porque antes de la venida del Señor, el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado en todo el mundo, y esa es la esperanza que nosotros tenemos, de que al ser predicado Jesucristo viene por nosotros. Y el 26 se encuentra Pablo en el capítulo 26 de Hechos, encontramos a Pablo que él ya está preso. Él ya está preso y ya lo están llevando a juicio. Y me ponía a pensar, wow, Pablo, el perseguidor de la iglesia, se convirtió en el perseguido por su propia gente. Y vamos a leer el 26 al 4 y dice así. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé a mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Él era un fariseo de hueso colorado. Él, me imagino, de que era de los mismos que le decían, Señor, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos antes de comer? Señor, ¿por qué tus discípulos lavan lo de adentro del plato o lo de afuera del plato y no lo de adentro? Y todas esas cosas, ellos estaban, porque los fariseos eran eso, personas que nada más estaban viendo qué hacía de malo alguien para estarlos acusando. ¿Y qué pasa ahora en tiempo de nosotros? Nosotros también, como conocedores de la palabra del Señor, algunas veces nos convertimos en fariseos, y me da tristeza decirlo porque yo creo que más de algunos hemos caído en esa situación de que siempre estamos viendo el defecto del hermano, que qué hizo el hermano, y por qué el hermano no está aquí, por qué el hermano anda allá, y entonces nos volvemos con hacemos el mismo acto de los fariseos. Y algunas veces yo me he preguntado, Señor, ¿quién recibirá más condenación? ¿Yo porque juzgo mal al hermano o el hermano porque hace las cosas? Es de preguntarnos, hermanos, delante del Señor, pues no nos ha puesto Dios como jueces de nuestros hermanos, sino como ayudadores de ellos, que dice que soportemos al débil en la fe. Cuando tal vez un hermano no tiene la misma madurez espiritual que tal vez nosotros creemos tener, es cuando tenemos que tenderle la mano y enseñarle al hermano a caminar de la manera que Dios quiere que camine. Entonces vamos a seguir allí. Dice, mi religión viví fariseo. Y ahora dice, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche por esta esperanza, oh rey Agripa. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. El perseguidor se volvió perseguido. Se busca entre vosotros cosas increíbles, que Dios resucite a los muertos. Recuerde que ellos no creían en la resurrección. Ahora vuelve aquí mismo la misma historia. Y dice, yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret. Aquí vuelve Pablo y dice, yo hacía lo que fuera por hacer caer el testimonio de Jesucristo, pero era algo imposible porque era el Hijo de Dios y nadie lo podía vencer, ni así fuera Pablo, criado a los pies de Gamaliel, ninguna de esas cosas. Lo cual también dice, hice en Jerusalén, yo encerré en cárcel a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Y Pablo iba en eso, a seguir iba a Damasco, a seguir a los cristianos que se habían ido a Damasco, cuando Jesucristo
lo confrontó y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Por qué estás detrás de mí? Pero el momento de que Cristo le habla, él mismo le dice, Señor, ¿qué quieres tú de mí? Y luego dice, luego Pablo declara su conversión, lo mismo que estábamos leyendo de la manera que Pablo se convirtió y que le dijo al Señor, que qué quería de él, y Pablo se dispuso inmediatamente. Pablo se despojó de sí mismo y le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahora vamos a leer el 22 de ahí mismo del 26. Le voy a decir, vamos a regresar un poquito aquí, hermanos, y vamos a leer el 14 del 26 y dice, habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Por qué regresé a este versículo, hermano? ¿Sabe por qué? Porque dice Pablo de que cuando Jesús lo confronta, le confronta en su propia lengua, como queriendo decir, Pablo, a ti te busco, porque me persigue, y se lo dijo en su propia lengua, y te lo, como quien dice, y te lo digo en tu idioma para que tú me entiendas. ¿Por qué me persigue? Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecado y herencia entre los santificados. Un hombre que no tenía ni arte ni parte, hermano, con el Señor lo toma, el Señor le dice, te voy a mandar. ¿Y sabe qué? Pablo, con todo su conocimiento, no se puede resistir al llamado de Jesucristo y solo dice, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y le dice, te voy a mandar acá, te voy a mandar a los gentiles, yo te voy a mandar a cada uno de mis hermanos de Milton que vienen de diferentes países, a los de Kitchener, a donde sea, pero te voy a mandar a ellos para que ellos conozcan, para que les abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecado. Este fue el instrumento que Dios usó para que el evangelio llegara a nosotros. Pablo el perseguidor, Pablo el que estaba siempre criticando a los cristianos, Pablo el que tenía influencias en todos los medios para él poder atacar a los cristianos. ¿Quién es el que ataca a los cristianos? Es el enemigo. Pero luego dice aquí en el 26:19, en el 26:22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿A qué se refería Pablo? Pablo conocía toda la ley y sabía que el profeta Isaías había hablado de la venida de Jesucristo. El profeta Isaías había hablado y había descrito la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y Pablo hablaba estas cosas y se las explicaba de mejor manera porque él tenía entendimiento de la ley, tenía conocimiento de la ley. Y entonces podía explicarle a los gentiles, podía explicarle aún hasta los mismos judíos de que estaban siempre encerrados en la ley, pero no habían conocido la nueva oportunidad que Dios había venido a traer, porque se habían cerrado nada más a lo que ellos creían. Y luego dice, a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pablo fue llamado a predicar a los gentiles. Pablo fue llamado a predicar a aquellos de que no recibían a Jesucristo. ¿Y sabe qué dice Pablo?
de que él usó eso, usó nada más la misma palabra. Cuando nosotros como expositores de la palabra, cuando yo no soy ninguna predicadora, ni evangelista, ni esto, ni lo otro, yo comparto la palabra como Dios me la da, pero he llegado al entendimiento de que muchas veces hemos dejado la palabra del Señor y hemos empezado a predicar cosas que no vienen del Señor. Ahorita en las plataformas encontramos cuánto predicador ofendiendo a la gente. Hermano, le llaman de las peores maneras en nombre del Señor. ¿Usted cree que puede ser un obrero aprobado cuando estamos ofendiendo a alguien que Dios quiere redimir, que si no lo ha redimido y no lo ha salvado y lo ha limpiado a través de su sangre, y también hasta los hijos de Dios que ya son, que son salvos, y se les ofende cuando verdaderamente dice que cuando Cristo ve a un cristiano no ve el pecado, sino que Dios ve a Cristo en ellos y se les ofende como quiere? Y Pablo dice, yo no les dije nada más nada que lo que los profetas habían escrito. Bonito es cuando te redargullen con la palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene su propósito y es el restaurar la vida del que peca, la vida del que está mal. Pero muchas veces usamos las plataformas o el púlpito porque ya nosotros ya no buscamos la palabra del Señor, que es lo que la palabra del Señor nos dice, así como Pablo lo hacía. Yo solo dije lo de Moisés y lo que había de suceder. No lo buscamos en la palabra de Dios, que es la que convence de pecado al hombre. Buscamos nuestras propias ideas, que son tan cortas y diminutas y están distorsionadas. Y es lo que Dios no quiere. Es lo que Dios no quiere, que usemos un púlpito o una plataforma para lastimar, para destruir, cuando podemos hacer que la palabra de Dios, como lo hizo Pablo, llegue a los corazones y redarguya de pecado a quien esté en pecado. ¿Qué fue lo que hicieron los fariseos? Acusan. Entonces, un obrero aprobado se caracteriza ¿por qué? Por hablar lo que piensa o hablar lo que la palabra de Dios dice. Y dice aquí, que Cristo dice, había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo, a los gentiles. Y aquí es lo que está diciendo Pablo delante del rey Agripa, y luego dice en el 27. Pero luego mejor le voy a hacer una narrativa del 24 al 27, donde Festo le dice, Pablo le dice, lo que has estudiado, las muchas letras te han vuelto loco y por eso estás así, te han vuelto loco. Y él le dice, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Cuando nosotros somos obreros del Señor, tenemos que hablar la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? Es esta que está aquí, que se encuentra en la palabra del Señor. Esta es la que enseña, la que tenemos que enseñar. Tenemos que ser obreros aprobados, que se aferran a la palabra del Señor. No a lo que piensa, no a lo que pasa, ni a lo que pasa a su alrededor. Es la palabra del Señor de que tenemos que compartir. La Biblia dice en Hebreo de que la palabra de Dios es como espada de doble filo. A nosotros no se nos ha dado, si la palabra de Dios es una espada de doble filo, por lógica tiene que cortar, ¿verdad? Y no se nos ha dado para que juguemos con ella, ni tampoco para que aniquilemos, pero tampoco se nos ha dado para que la tomemos con respeto, para ser obreros aprobados, que Dios se plazca con lo que nosotros hacemos y de la manera que compartimos la palabra del Señor. Pero ahora desde ya no se buscan los mensajes en la escritura, se buscan en Facebook. ¿Para qué? Para pararnos y decir las cosas de que a Dios no le agradan ni tampoco edifican la iglesia. Yo conozco un pastor desde que vine a Canadá y cuando empezó la pandemia yo estaba hablando con él y le digo, me dice, hermana Vilma, ¿y usted tiene miedo a la pandemia? No tengo miedo, no es que tenga miedo, nunca he tenido miedo, bendito sea el Señor por eso, porque es que, hermano, cuando usted conoce al Señor, usted está en paz. Pase lo que pase, usted del Señor y usted descanse en el Señor. Y usted tiene que aprender eso de que en el Señor se tiene que descansar. Si los años que el Señor me da
están en sus manos desde que yo le he dicho, Señor, ahí está todo. Y entonces él me empezó a compartir, él le encanta leer muchos libros. Y él me decía, fíjese que en el año 1800 este predicador ya hacía. Entonces y me empezó a decir, y que mire de que los virus, que no sé qué, y que las bacterias, y me empezó a decir que lo que Dios había hecho con este hermano. Y yo creo, hermano, de que Dios es poderoso y ha librado a hombres de Dios, así como libró a Pablo de muchas cosas y a tantos hombres de Dios, que el Señor los ha librado. Yo lo creo, porque está en la palabra del Señor. Y cuando usted camina con el Señor, también el Señor le va a librar a usted y usted tiene que comprender eso. Entonces empezamos a hablar y yo le digo, bueno, le digo yo, usted me ha hablado como de 5 libros ahorita y ¿por qué no me dijo nada de la Biblia? Y él me dice, es que estos son ejemplos grandes, poderosos de Dios, que no hay virus que pueda con ellos. Y yo le digo, sí, es verdad, hermano, le digo, pero ¿qué Dios está haciendo con usted? Cuando le dije ahí, él se quedó. Y yo le digo, hermano Carlos, Dios nos ha dado la Biblia para que nosotros nos refugiemos en ella y que Él haga algo a través de nosotros. Porque también así como estos hombres de Dios, Dios los usó de esa manera, así mismo lo quiere usar a usted. Y no podemos estar trayendo historias de que a alguien le ocurrió, pero sí de la palabra, ejemplos de la palabra de Dios, de lo que Dios hizo con grandes hombres, porque es lo mismo que quiere hacer con usted. Él quiere que el día de mañana usted se presente como un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Y Pablo le dice en el 27, después de que le he hablado la palabra de verdad y con cordura, después en el 27 le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees, le dice Pablo. Y entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Cuando hablamos la palabra del Señor, esta palabra va a tocar. Las palabras mías no van a tocar a nadie. Las palabras suyas no van a tocar a nadie. Pero el Espíritu de Dios que tiene esta palabra es la que va a tocar los corazones y le va a enseñar en qué área usted y yo le estoy fallando al Señor. El Señor cada día me redarguye y me dice, estás mal, mira tu genio, mira esto, mira lo otro. ¿A dónde lo encuentro? En la palabra del Señor. Y ahora quiero volver a ir allí a Timoteo, donde empezamos, para terminar. Y dice así Timoteo. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo. Y hermana, este fue el versículo que les puse la primera de introducción. Y quiero terminar otra vez con ello. Dice, procurar quiere decir ser constante, con diligencia. ¿Diligencia en qué? En la escritura. Vamos a leer la escritura antes de que la pongamos, la vamos a leer. Vamos a escudriñar la palabra del Señor para que hablemos la palabra del Señor. Con diligencia, dice, presentarte a Dios aprobado. Que estemos delante del Señor, hermano, y cuando nos quitemos tal vez de esta plataforma, digan, ay, no, lo que yo dije no estuvo bien, porque yo no debía haber dicho eso. Porque el Espíritu nos redarguye. Dice, a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra del Señor. Usar bien la palabra del Señor es no hablar en nombre de la palabra y decir cosas que están fuera de contexto. Y decir cosas de que verdaderamente no tienen nada que ver con el mensaje del Señor. Es la palabra de Dios que tenemos que hablar. Porque aquí mismo dice, más se evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Qué pasa cuando nuestro mensaje del Evangelio no está alineado con la palabra del Señor? Va a lastimar
pero y es posible que la gente se sienta, es posible que la gente se enoje y que la gente se vaya de la iglesia, pero si hablamos la palabra del Señor y le decimos, Espíritu de Dios, controla mi boca y mi mente, que no sean mis ideas sino las suyas, que sea su palabra la que toque el corazón del hombre, Dios va a hacer la obra, porque nosotros nada más somos instrumentos, obreros del Señor, y tenemos que presentarnos el día de mañana aprobado. Y cada vez que hablemos la palabra del Señor, Dios va a pedir cuenta a nosotros de lo que nosotros dijimos. Hermanos, en esta tarde es lo que yo les traigo. Pablo fue un siervo de Dios aprobado, aún en las dos áreas de él, tanto cuando él era perseguidor de la iglesia, él tenía sus razones y sus bases. En eso él estaba aprobado porque eso era lo que él había sido enseñado. Y con respecto a la ley, él tenía toda la razón. Cuando Cristo lo conoce, cuando Cristo lo confronta y le dice, te estoy buscando a ti, porque tú eres el que me has hecho más daño, pero es a ti a quien yo voy a usar. Y cuando lo llamo, inmediatamente la luz de Cristo le ilumina y le dice a él, Señor, y reconoce el señorío de Dios y que reconoce que el que lo está llamando es el Señor del cielo. ¿Y qué hizo en ese momento? Hermano, no necesitó más nada. Pablo empezó a predicar la palabra del Señor, empezó a unirse con los judíos que seguían a Cristo, empezó a querer alcanzar, después de volverse perseguidor, él era perseguido por los mismos ellos de los fariseos, porque ya él ya no le seguía la corriente a ellos, sino que había tomado un camino diferente. Cuando la luz de Cristo nos alumbra, tenemos que comprender de que tenemos que servir a Dios. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así como Pablo le dijo y reconoció el señorío del Señor, tenemos que ser nosotros. Quiero decir tu palabra, quiero hablar tu palabra. Y Pablo le aconseja a Timoteo, porque era un niño joven, era un joven, un muchacho joven, discípulo de Pablo. Le dice, procura presentar que a Dios ha aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que ha usado bien la palabra. Hermana, mi deseo más grande es poder usar bien la palabra, que sea la palabra del Señor que toque los corazones y no mis ideas, ni mis pensamientos, ni los sentimientos que yo pueda tener en contra de algo, sino que sea Dios el que obra en la vida y no señalarle los defectos a nadie de lo que ellos hacen, porque uno apunta para afuera, pero tiras me apuntan a mí. Y yo daré cuenta, así como los fariseos siempre estaban tratando de apuntar y criticar a Jesucristo. Hermano, que se diga de mí lo que sea, pero no es mi deber cuando hablo la palabra señalar a nadie, sino edificar el cuerpo de Cristo, que es al que he sido llamado. Y eso fue lo que hizo Pablo. Hermanos, en esta noche es lo que yo traje para ustedes. Espero que haya sido de bendición y quisiera hacer una pequeña oración para cerrar. Padre, gracias, mi Dios, por su palabra. Gracias por enseñarme, Señor, que solamente soy un obrero en sus manos, Señor. Permita, Dios mío del cielo, que sea su verdad la que toque los corazones, Señor, de mis hermanos. No mis palabras, Señor. Usted es bueno y su luz nos alumbre en todo tiempo para ver las cosas como las tenemos que mirar, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Así paso con mi hermana Conchita, que le damos su tiempo. Gracias, hermana Vilma. La verdad que es una hermosa palabra. La verdad que el Señor ha dejado en la Biblia y que nosotros tenemos que estar alimentándonos porque si no, cualquiera nos puede engañar y sobre todo que nosotros tenemos que escuchar al Señor y cómo lo vamos a hacer a través de su palabra, porque solamente ahí Él nos hablará, porque ya Él ha dejado, ya escrito todo, ¿verdad? Entonces es importante y sí, preguntarle al Señor Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? Es algo que debemos hacer todo el tiempo, estar pidiéndolo a Él que nos diga, que nos hable, para que nosotros podamos servirle. La verdad es que estuvo muy interesante. Gracias, hermana Vilma. Y ahora quisiera dar los anuncios de esta semana para que
podamos continuar. Como sabemos, todos los miércoles tenemos el devocional a las 7 de la noche, que es transmitido por Facebook. El sábado a las 8:30 tenemos 30 de la noche. Estamos transmitiendo un estudio bíblico por Zoom y estamos estudiando San Juan. Estamos viendo el primer capítulo y estamos en el 29 al 51, que vamos a estudiar esos últimos versículos para que si usted quiere integrarse, sepa de lo que estamos hablando y tenga listas sus preguntas, sus dudas, entonces ya sabe que estamos viendo Juan 1 del 29 hasta el final. Y el domingo tenemos el culto dominical a las 3 de la tarde, que es transmitido por Facebook. Hermanos, es muy importante que nosotros podamos escuchar la palabra del Señor porque estamos pasando por tiempos difíciles y tenemos que cambiar, tenemos que saber lo que el Señor nos está hablando para tener la salvación y porque no sabemos qué es lo que viene más adelante, pero sabemos que pueden ser muchas cosas no agradables a nuestros ojos. Por eso hay que estar alimentándose y nutriéndose todos los días de la palabra. Ahora vamos a orar. No tenemos muchas peticiones, pero siempre estamos orando por las iglesias, por los pastores, por los países que están pasando. En realidad todos los países están pasando por tribulación con este virus, ¿verdad? Hermana Vilma, si me ayuda a orar. Y en especial quisiera pedirle por mi madre que va a ser operada mañana. Yo sé que el Señor tiene el control y estoy confiada que ella va a estar bien. Sabemos que Dios tiene el control de todo y si es su voluntad todo saldrá perfecto y si no, Él me dará la fuerza y todo para estar tranquila. Hermana Vilma, si me puede ayudar ahora. Ok. Amante Señor y Padre Santo, una vez más venimos delante de su presencia, Señor, para traer delante de su presencia, Dios mío, la mamá de mi hermana Conchi, Señor. Usted sabe, Señor, de que va a tener esta cirugía mañana, Señor. Suplicamos, Dios mío del cielo, que su misericordia esté descendiendo sobre esos médicos, Señor, tomando el control de todo lo que se haga, Señor, fortaleciendo este cuerpo, Señor. Y también, Dios mío del cielo, que ellos puedan tener la sabiduría, Señor, y la prudencia en todo lo que ellos hagan, Señor amado, que sea su mano, Señor, la que dirija, Dios mío, esa operación, Señor. Se la depositamos en sus preciosas manos, sabiendo, Señor, que en estos tiempos no tenemos a quien más acudir sino a usted, Señor. El Rey de Reyes, el médico perfecto, el Señor de señores, el que tiene todo bajo control, Señor. Gracias, Señor, que no son las circunstancias las que lo mueven a usted, porque usted sigue estando en su trono y sigue, Dios mío, teniendo el control de todo, Señor. Así ponemos a la mamá de mi hermana Conchi, Señor, y también a mi hermana Conchi y a sus hermanos y a sus familiares, Señor, que puedan tener paz, Señor, en esta situación, Señor, que usted, Padre mío, obrará en ellos su perfecta voluntad, Señor, porque todo lo que usted hace es perfecto, Señor, y bueno. Gracias, Señor amado, le damos, porque sabemos que podemos venir a usted confiadamente. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Amén. Señor, te damos gracias por este momento, Padre Santo, porque tú nos has dado esta palabra, Señor, que tanto necesitamos. Señor, tenemos que ser buenos obreros, Padre Santo. Tenemos que venir a ti, Señor, y cambiar, Señor, y pedirte, Señor, que nos ayudes, Padre Santo, Señor, y decirte que tú quieres, Señor, que hagamos, Padre Santo. Gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado, Padre mío. Y también te pido, Señor, por todos estos países, Señor, que están pasando, Señor, por tribulaciones, que hay algunos, Señor, que vemos que
la pandemia los ha atacado más, Padre Santo. Vemos que sufren muchas familias, Señor, que todavía no están obedeciendo, Señor, que todavía no creen, Señor, que este virus, Señor, es algo serio, Padre Santo. Te pido, Señor, que tú les des sabiduría, Señor, a todos los presidentes, Señor, y a todas las personas, Señor, para que guarden, Señor, su distancia, Señor, para que se queden en casa, Señor, si no tienen necesidad de salir, Padre Santo, y a todos los médicos, Padre Santo, darles esa sabiduría, Señor, darles fortaleza. Cuídalos, protégelos, Señor, para que no les pueda pasar nada, Señor, ya que ellos, Señor, trabajan largas horas y su sistema baja, Padre Santo, porque no tienen ese descanso, Señor. Te los pongo en tus manos, Padre Santo, Señor. Guarda, Señor, a cada una de las personas, Señor, que están eh, en estos países, Señor, que está la pandemia tan fuerte, Padre Santo, y a todos aquellos, Señor, que no tienen un hogar, Padre Santo, sé tú guardándolos y cuidándolos de todo mal, Padre Santo. Te pido por ellos para que tú, Señor, tengas misericordia de ellos y pongas un hogar, Señor, les des alimento, Padre mío. Tú sabes, Señor, que es un sufrimiento grande, Señor. No sabemos, Señor, por qué muchas personas andan en la calle, pero tú conoces cada corazón, Señor. Y sé que tú te vas a encargar de ellos, Padre Santo, porque tú eres un Dios de amor, Padre Santo. Dios mío, Señor, te pido, Señor, por todos los pastores, Padre Santo, para que tú, Señor, les des sabiduría, los guíes, Padre Santo, y puedan administrar, Señor, las iglesias, Señor, puedan cuidar, Señor, de estas personas, Señor, que tú les has dado, que tú las cuides, Señor, porque tú nos amas, Señor, y sabemos que los pastores tienen una grande responsabilidad, Señor. Sabemos que cada uno de ellos, Padre Santo, está para traer, Señor, a cada ovejita, Señor, que se ha descarriado, Padre Santo, que se ha ido, Señor. No permita, Señor, que nadie, Señor, se aleje de tu palabra, Señor. Dale, Señor, esa sabiduría y esa fuerza, Señor, y esa persistencia a cada pastor para que ellos estén pendientes, Señor, de cada miembro, Señor, de su iglesia, Señor, y que también, Señor, tú los fortalezcas, Señor, y les pongas personas alrededor para que puedan hacer un trabajo, Señor, eh, como a ti te agrada, Padre Santo, como tú quieres, Señor, que sea Padre. Señor, todo esto te lo pido en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hermana, hemos terminado con nuestro programa y le damos gracias al Señor por este momento. Gracias, Padre, porque sabemos que tú te agradas cuando te adoramos y cuando escuchamos de tu palabra. Amén. Bueno, hermana, gracias por este momento y gracias a todas las personas que nos acompañan. Amén. Dios bendiga. Hasta la próxima. Amén.